Hola Horacio, hola Andrea. ¿Sí nos escucha? Hola, 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 buenas ¿cómo noches. estás, Graciano? Tanto tiempo. Muy bien. ¿Y ustedes, maestros, cómo están? Acá estamos, Bien. hoy cansados, que es viernes, es a la noche y una semana complicada, como no puede ser de otra manera en Argentina. El viernes es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Exacto, Muy- exacto. La verdad es un placer para mí tener aquí el arquitecto Horacio Casal y la arquitecta Andrea Tapia. Los estimo mucho y siempre es un placer poderlos invitar a que nos platiquen de arquitectura y de vivienda en estos cursos de posgrado y en este caso, pues, en el diplomado de vivienda. Habían ya participado con una conferencia en el curso de vivienda colectiva como proyecto urbano, pero este año, en ocasión, pues, del quinto cumpleaños del diplomado en vivienda colectiva, los quisimos invitar para que nos compartieran, ¿no? Su punto de vista, para que nos compartieran, pues, a su experiencia. Entonces, sin más detenerme, voy a leer unos currículum muy cortos, porque la verdad los suyos son currículos muy largos, uh, de HCAT Architetti. La doctora Andrea Tapia es arquitecta y doctora en proyectos del espacio ambiental. Es actualmente vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora titular de proyecto y teoría de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Río Negro y directora de proyectos de investigación. Su trabajo se enfoca en la transformación de la ciudad, en el proceso de la globalización y de forma más específica en la recalificación de los espacios urbanos informales con perspectiva de género. El doctor Horacio Casal es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en arquitectura. Actualmente es profesor titular de proyecto arquitectónico y de morfología en Argentina en la Universidad Nacional de Río Negro. Es miembro del RIBA, el Royal Institute of British Architects, y del ATINER, Athens Institute for Education and Research, y de la Asociación Latinoamericana de Interiorismo. Es director de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro y desarrolla a su vez actividades como investigador. Muchísimas gracias, Andrea, Horacio, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vos, Graciano. Para nosotros es un placer encontrarnos contigo porque es una relación mucho más allá de la académica, ¿no? O sea, te llevamos adentro del corazón desde jovencito, desde tus inicios de la carrera como arquitecto. Así que es un placer que nos tengas en cuenta y que nos invites a compartir este espacio académico en México, en este diplomado, en este curso de posgrado, bueno, acompañado de tus estudiantes y de otra gente que sé que anda por Facebook por ahí en el streaming mirándonos. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, es un reto para nosotros poner en caja algunas cosas para compartir en función de la especificidad del curso, ¿no? Uno no es que puede hablar así descontextualizadamente. Sí, aprovecho las comas de Andrea para meter un pequeño bocadillo, eso ya es norma. Como decía Andrea, bueno, un placer, y hoy me acordaba, ya a esta altura uno pasó por la academia y tantos estudiantes han pasado y han tenido que ver con los cursos en los que uno dictó, pero siempre están esos estudiantes que uno, sin quererlo, ¿no? Los olvida, y están esos otros que forman parte casi del cotidiano. Bueno, tú, Graciano, sabes que formas parte de ese grupito, o sea, aquellos anteojos azules siguen siendo el recuerdo siempre de ese loquito que por las calles de Alguero quería aprender y aprender arquitectura. Así que bueno, es un placer ya con tantos pelos blancos seguir encontrándonos y tratando de, no sé si, de hablar al menos de arquitectura, no sé si sirve de aporte, ojalá, pero en principio, bueno, como decía Andrea, a veces cuesta encajar un poco en función de la temática,
en la vorágine del cotidiano también es difícil encontrar los tiempos para hacerlo. A veces también cuesta ponernos de acuerdo entre nosotros. Así que, pero bueno, ahí vamos, esperemos que salga bien. Bueno, no sé, Graciano, si querés, empezamos la presentación. Sí, claro. Yo, verdaderamente, para nosotros son momentos de reflexión, ¿no? Cada vez que uno alguien nos invita y pone un tema, es un momento de reflexión, y es un momento de reflexión colectiva, no es, o sea, de ninguna manera nosotros pretendemos establecer cosas, sino compartir preocupaciones, reflexiones, pensamientos, para que en el colectivo, o sea, a través de ustedes y de las charlas que después surgirán después de la presentación, seguir creciendo, ¿no? Porque lo que tiene esta profesión de fantástico, que no sé si lo tienen otras, es que el arquitecto es una especie de profesión de la cual no se termina nunca de aprender, que necesita formación permanente, que necesita una reflexión permanente, porque es una actitud, es una actividad política también. Bueno, voy a compartir pantalla y vos me decís, Graciano, si está bien o no, si se ve bien todo. Perfecto. Vamos a hacer. Bueno. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Voy a poner en presentación, así se ve más grande. Ahí. Bueno, nosotros, en función de la invitación y del tema que estaban trabajando, que es la arquitectura como catalizador, nos pusimos a pensar lo que está sucediendo, o lo que viene sucediendo desde hace 30 años, es decir, a partir de la ruptura de ese status quo que tuvimos hasta los años 90, cuando a fines de los 80, en el 89 más precisamente, se abren las fronteras, cae el muro de Berlín y empieza ese proceso de globalización que ha permitido, por ejemplo, que pasen estas cosas, ¿no? Que estemos en distintos lugares del mundo juntos, presencialmente, a través de un nuevo dispositivo, que es la pantalla de una computadora, una cámara, un micrófono, en tiempo real. Ese proceso de globalización nos hace repensar la arquitectura, porque en ese proceso, durante ese proceso de globalización, la arquitectura, y sobre todo en los primeros años, la arquitectura se convirtió en la construcción física de ese proceso, en la materialización ideológica de ese proceso, a través de la arquitectura objeto. Y esa es una concepción de esta conjunción de palabras, ¿no? Arquitectura-objeto. La arquitectura como objeto, como imagen, como algo que significa, no solamente en el sentido que dice Umberto Eco, que la arquitectura es cultura, sino que significa y representa una ideología como la que plasma la globalización en todo el mundo, hoy por hoy, ¿no? Porque el perfil de una ciudad global es un perfil muy parecido en cualquier lugar del mundo, desde Oriente a Occidente, ¿no? Estas arquitecturas objetos, y el título es Arquitectura Objeto, de la arquitectura objeto a la arquitectura como catalizador entendiendo que el catalizador es un nuevo término para renombrar una de las funciones fundamentales de la arquitectura, que es la construcción o el colaborar o ayudar a la construcción de una sociedad. En nuestro caso, obviamente, ideológicamente, idealmente, una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad más saludable, una sociedad más sostenible. Desde hace unos años estamos trabajando, ¿no?, sobre los ODS 2030. Entonces, ¿cómo se contradicen estas dos frases, arquitectura objeto y arquitectura como catalizador? ¿Y por qué llegamos a este momento a definir de esta forma
a tener que distinguir y a tener que como polarizar conceptos. Me estuve entreteniendo haciendo una nube de palabras, de las palabras que tienen que ver con estos dos conceptos. Obviamente, objeto, globalización, arquitectura, dispositivo, territorio, arte, datos, sociedad, historia, espacio, lugar. Es decir, todas palabras que vamos cargando de sentido y que tenemos que ir resignificando y acordando entre todos que para todos significan lo mismo. Porque hablamos de lugar y hablamos de contexto. ¿Pero es lo mismo? ¿No es lo mismo? Eso se lo voy a dejar a Casal después. No, yo hago la introducción. Entonces, en esta vorágine de la globalización, en este cambio fundamental y trascendental que es el cambio de las dos dimensiones que maneja la arquitectura, que es el espacio y el tiempo. Ese cambio tan abrupto del espacio y el tiempo, y esa diferenciación entre el espacio y el tiempo en la arquitectura hace que estemos renombrando y inventando palabras para resignificar aquello que, por ejemplo, Alberti, ya en el Renacimiento, decía que debía ser la arquitectura, ¿no? La arquitectura, él decía que la arquitectura era un instrumento para construir civilización, para socializar, para construir sociedades. Decía que la arquitectura modificaba el comportamiento de las personas y los hacía de alguna manera, porque hablamos de arquitectura y no de construcción, que la arquitectura de alguna manera educaba en el sentido ético-moral. Eso ya estaba en el Renacimiento. ¿Qué pasa? Que nos vamos olvidando de esas dimensiones de la arquitectura. ¿Qué pasa? Que a principios de este siglo la arquitectura perdió esa capacidad, y en realidad no es la arquitectura la que perdió esa capacidad, sino que nos pasó a nosotros como individuos, que perdimos esa capacidad de exigir que la arquitectura cumpla, aparte de con su función fundamental, que es la de construir un hábitat, un lugar de cobijo, atender a las cuestiones específicamente programáticas. ¿Qué pasó? Que dejó de cumplir de alguna manera, dando ese plus que permite que las personas se constituyan en ciudadanos y no en consumidores. ¿Y qué pasó? Pasó la globalización, pero pasó también todo el cambio social de concepción, desde el concepto de sociedad, luego de masa, y que pasamos a un individualismo tan exacerbado que hace que hoy la arquitectura se convierta en un objeto que no necesariamente tenga que construir espacio público. Y entonces acá encuentro como segunda palabra esa necesidad de tener que decir que la arquitectura tiene que catalizar. O sea, la arquitectura como catalizador, la arquitectura como condensador social. ¿Por qué? Porque lo perdimos. Lo perdimos conceptualmente. Entonces, nos vemos obligados, hoy por hoy, a recualificar la arquitectura, a adjetivarla con palabras que también tienen que ver con el contexto actual, tienen que ver con tratar de construir a partir de la inmensa cantidad de datos con las cuales contamos hoy, a través de Internet, ¿no? Internet es una gran fuente de datos, tratar de construir una información que se convierta en conocimiento. Las palabras que aparecen acompañando estos conceptos como territorio y paisaje se basan específicamente en el conocimiento. Yo no puedo ver un paisaje si no conozco el territorio. El paisaje es la imagen del territorio. Y para poder ver ese paisaje y para poder reconocer ese territorio a través de un paisaje, necesito conocerlo. Y a veces para conocerlo necesito
la ubicación o la construcción de este objeto catalizador, de este dispositivo arquitectónico que me permita reconocerlo a través de otras dimensiones. Y para ello sigo necesitando conocerlo. Por eso también digo que son estos espacios de reflexión donde acrecentamos nuestros conocimientos, donde aprendemos a aprender, donde nos damos cuenta que a veces no vemos algo, pero porque en realidad no conocemos, entonces no podemos ver algo que no conocemos, por eso estamos obligados, como dice Humberto Eco, estamos obligados a estudiar y a aprender de otras disciplinas que no son propias de la arquitectura. Hoy más que nunca tenemos que aprender de sociología, tenemos que aprender de un poco de medicina, o sea, el COVID nos introdujo en una dimensión, la dimensión de la salud, mucho más que en cualquier otra época los arquitectos. Tuvimos que aprender para poder proyectar procedimientos de higiene. O sea, hoy, si uno construyera, y se hicieron muchos ejercicios durante ese año de COVID, de, por ejemplo, cómo debería ser la vivienda, cuáles tendrían que ser los dispositivos para facilitar la higiene, para poder entrar a casa y que la casa siga siendo un espacio seguro. Entonces, creo que el hablar de condensador o de catalizador tiene que ver con esa actualización de conceptos, de contenidos, que siempre estuvieron presentes en la concepción de la arquitectura, pero que desde distintas ideologías nos conviene o no olvidarnos, a veces, como profesionales. Y acá es digamos, la certeza de decir que la arquitectura es un hecho político. La arquitectura, a través de su estética, manifiesta un posicionamiento ético, un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político. Cuando hablo de construir y de aprender más, Graciano dijo que yo trabajo sobre arquitectura y género, no con perspectiva de género. Bueno, antes, hace 20 años, 30, nadie hablaba de género. A nadie se le ocurría que la feminidad o el correrse del mundo patriarcal podría dar una imagen y una concepción de la ciudad, de la vivienda, del espacio público, con otras características. Eso es avanzar en conocimiento, y eso es como conocemos y aprendimos a mirar con perspectiva de género, es que podemos ver determinados territorios, determinados paisajes, determinadas construcciones. De otra manera los vemos, los descubrimos. ¿Pero por qué? Porque lo conocimos primero, porque lo aprendimos. Si no, no lo hubiésemos visto. Y esto tiene que ver, traje dos citaciones, porque la primera es la que me permitió hacer esta introducción. Solá Morales dice, pensar que puede acotarse un espacio de análisis, de problematización y de articulación interna de la disciplina, al margen de las corrientes de pensamiento contemporáneo, es un puro engaño, un defensivo posicionamiento que autoexcluye la arquitectura y a los arquitectos del universo de la cultura. Y el otro está en italiano, y lo voy a traducir, y acá Graciano cualquier cosa me va a poder ayudar, si me equivoco en algún término. Zygmunt Bauman, en un librito que es muy interesante, fue uno de los primeros libros que escribió a fines de la década del 80, dice, el precio del silencio viene pagado con la dura moneda del sufrimiento humano. Ponerse las preguntas justas, es decir, todo aquello, es decir, ponerse las preguntas justas, es decir, todo aquello que hace la diferencia entre el confiarse de lo hecho
y perseguir una destinación entre el viaje y la deriva. Esto porque muchas veces el trabajo del arquitecto es un trabajo intelectual, no es un trabajo técnico. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para poder dar respuesta, y sobre todo en el ámbito de la vivienda colectiva, hacer el esfuerzo de nutrirnos de las otras disciplinas que nos van a dar instrumentos para poder llevar nuestro trabajo adelante de mejor manera, y para hacer que la vida de la gente que vive en nuestras viviendas, en nuestros proyectos, viva y conozca una forma de vida mejor. A partir de ello quería mostrarles, por ejemplo, esto del dispositivo, esto de lo que puede ser un catalizador, la arquitectura. El arte también, o sea, el arte fue el primero que nos dio la pauta de la arquitectura y del gesto arquitectónico como un objeto que puede catalizar, que puede constituirse como un elemento para poder visibilizar otros valores del territorio y así constituirse en paisaje. Acá vemos en el Museo de Arte y Naturaleza en Huesca, son actividades que hace este museo, que es muy particular, en la provincia de Aragón, en España. Llevan hace años, hace más de 20 años, un trabajo en el territorio para visibilizar el territorio y concebirlo para la gente como paisaje, en articulaciones con arte y arquitectura, para definir estos nuevos espacios y constituirlos en espacios públicos, porque donde tengo un objeto, donde tengo estas manifestaciones artísticas o arquitectónicas, la gente se reúne, charla, intercambia y empieza a construir valores y disfruta de un paisaje y no lo consume. Sabemos que el consumo es algo efímero, dura un momento. En el momento que ya se terminó el consumo, busco consumir otra cosa. Y de eso también tenemos que hacernos cargo, de esa lógica y de esa cultura del consumo inmediato que hace que la arquitectura, que es permanente, porque nuestra arquitectura occidental es permanente, o sea, se permanece en el espacio, permanece en el tiempo, construye historia, no es efímera. Pero muchos de los objetos de los últimos 30 años se concibieron como imágenes efímeras, y los tenemos como cajas vacías, no solamente de gente, sino de contenido, y con pocas posibilidades de reconvertirse. Acá tenemos otras de esas intervenciones artísticas en el territorio, poniendo o enmarcando, por ejemplo, vegetaciones como viejos olivos, enmarcando o poniendo en resalto el área productiva, en una costa, ampliando un muelle para disfrutar de un espacio como el mar, un parque, una costa, una ribera. Son pequeños objetos, pequeños gestos arquitectónicos que hacen de un espacio que tal vez sin esta intervención hubiese sido un espacio residual entre el río y la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y aquí se construye una nueva centralidad para poder permitirnos a nosotros, consumidores o ciudadanos, según donde nos pongamos, disfrutar de este lugar, concebirlo como paisaje, pero a su vez construir ciudadanía en espacios donde nos permiten interactuar con el otro, con aquel que es distinto a nosotros. Distintos elementos, y voy a pasar a una intervención, una construcción de distintos, en este contexto, catalizadores arquitectónicos en el contexto de las favelas. Ustedes saben que las favelas, como las tomas en Argentina, o villas miserias, o chabolas, o barrios precarios, son intervenciones urbanas donde desde lo privado, o sea, desde las personas
de manera individual empiezan a construir sus casas, y sus casas construyen barrios, pero en realidad vacíos de lo que es todo el soporte de lo institucional, ¿no? Del Estado, o sea, donde la ciudad se concibe como una construcción de ciudadanía por parte del Estado. Por eso es importante la presencia institucional. Cuando tenemos estas construcciones, son autoconstrucciones, de manera espontánea y desde lo privado, o sea, desde el individuo y no desde el Estado, no se constituyen en ciudad porque le falta el ingrediente más importante, que es la presencia del Estado como el garante del espacio público, que es donde las personas se constituyen en ciudadanos porque pueden expresarse libremente y pueden intercambiar, interactuar y construir valores compartidos. Este es un proyecto en San Pablo, en las costas del Beguins, que son unas lagunas artificiales que nutren a San Pablo del agua potable. Es un proyecto que no toca la vivienda, sino que toca el área degradada, o sea, el territorio que no se concibe como paisaje, sino que se concibe como residuo de lo construido, y va a constituirse en un nuevo espacio público, y va a cobrar las características de un barrio urbano a través del proyecto de Marcos Boldarín, un arquitecto que hoy debe tener más o menos unos 40 y pico de años, de la Escuela de Sao Paulo, de la Escuela de las Ciudades, en Brasil. Este es el estado de una de estas favelas que da a la costa de este lago, y vamos a ver cómo el proyecto empieza a transformar, o sea, miren la densidad que tiene la favela. Si se ve mi cursor, es toda esta es una favela, hay una vía de circulación y sobre la lagoa aparecen otras favelas, pero este fue tomado como caso piloto. Marcos ganó el concurso para este trabajo, y el trabajo que él hizo específicamente fue dotar a esta favela de espacio público, a través de pequeñas intervenciones, como la construcción de veredas, de espacios de recreación, de espacios de observación hacia este lago, lo que hizo también que la gente tuviese una nueva conciencia sobre el agua, y no el agua como espacio residual y donde se echan todos los desechos, sino como espacio recreativo, como espacio que hay que cuidar, lo mismo que las costas, o sea, todos los bordes de esta favela. Y vamos a ir viendo distintas imágenes donde vamos a ver distintas intervenciones, por ejemplo, una pasarela de madera, o sea, un pequeño elemento que se va a constituir en va a conformar distintos espacios que van a servir o van a funcionar como catalizadores urbanos, como condensadores, como dispositivos, o sea, según como lo querramos llamar, pero todos tienen el mismo germen, como buena arquitectura. Como arquitectura que sirve, porque la arquitectura es un servicio, que sirve a la sociedad que la contiene, a la sociedad que le da origen. Entonces vamos a ir viendo, miren las operaciones, o sea, solamente pintar unas fachadas, armar una vereda, armar un playón de madera, armar una pasarela, armar una serie de plazas secas que nos llevan a lo que sería el borde vegetal natural, espacios más institucionales cerca de una iglesia. Ahí vemos cómo se trabaja en los distintos pisos. Entonces uno puede decir, bueno, pero esto es arquitectura. Sí, esto es arquitectura. Esto es un dispositivo, esto es un objeto, esto es un catalizador. Acá vemos una ampliación, esto se está haciendo en este momento, es una ampliación para hacer algunos, o sea, tener algunos deportes acuáticos, siempre tratando de generar espacios de escala significativa para la reunión, para
en la realización de distintos eventos. Acá vemos el uso de esos playones. El paisaje es espectacular. O sea, vivir en esa cercanía, en esa inmensidad de agua, es como un privilegio en San Pablo. Espacios de juego, chicos que pueden disfrutar de ese espacio público. Y espacios de entretenimiento, o sea, la multifuncionalidad, y como se darán cuenta, la arquitectura aquí es de gestos mínimos. Es un piso, es una vegetación, son 2 arcos donde me permiten colgar una pantalla, son unos escalones, ¿no? Que funcionan como escalones, como pasarelas, como lugares de sentarse. Y reconocerse nuevamente, ahora sí, en un paisaje y no en un territorio abandonado. Entonces, la arquitectura también en estas dimensiones y reflexionando sobre el sentido de lo que significa catalizador, dispositivo o condensador, también es un elemento educativo. O sea, la función educativa, la arquitectura nos educa a vivir, a convivir. Y este es un ejemplo muy sencillo de cómo un gesto, haber pensado, haber entendido la lógica del territorio, la constitución de un paisaje y una sociedad y la necesidad de una sociedad, cómo con pequeños elementos cambió totalmente la realidad de una favela que era de estas características, donde aquí podríamos encontrar basura, un destrato sobre el paisaje, transformado en la ladera de enfrente con estos instrumentos en un paisaje de excelente calidad. Vemos distintos usos. Hoy por hoy, Cantiño do Seu es la envidia, obviamente, de estas favelas que se encuentran y que empiezan a exigir, ¿no?, al Estado de Sao Paulo, que se lleve adelante el mismo tipo de recualificación urbana en esas ciudades. Le paso la palabra al señor Casal. Bueno, como siempre no es fácil retomar la palabra cuando Andrea termina de hacer sus comentarios. No siempre es como que por ahí uno tiene una idea y el tema de la reflexión está siempre presente. Yo tenía intenciones de contar, así como Andrea estuvo planteando un poco esta visión desde lo general, desde la posición del arquitecto, yo lo que quería era compartir desde la práctica de la academia, ¿no? O sea, cómo desde ese posicionamiento que uno tiene, cómo ese posicionamiento puede llevarse o debiera llevarse, eso es un poco el intento, a la academia, ¿no? Para transmitir y tratar de que suceda un poco ese feedback entre el estudiante y el docente que permita un poco generar esa curiosidad y ese compromiso con la disciplina. Yo, como dijo Andrea hoy, el tema de entorno y contexto, ¿no? Es algo que yo enfoco bastante. Voy a contarles 2 experiencias que tienen que ver con la cátedra de morfología. Ahí es donde hacemos experiencias desde lo formal, pero con una fuerte impronta respecto al compromiso de la ciudad, y tratando de que se entienda que la morfología es inescindible del proceso de proyecto. Y el tema de entorno y contexto. Nos encontramos casi siempre en nuestra disciplina que entorno y contexto parecieran sinónimos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo por suerte otros que saben más que yo, que tampoco, así que bueno, me tomo de ello y trato de llevar esto al aula. Algunas reflexiones. Las tensiones y relaciones que en la construcción de la ciudad un objeto arquitectónico establece con su entorno físico preexistente, tal de modificarlo y transformarlo en contexto, genera una nueva realidad perceptiva de lectura, de usos, de llenos y vacíos, una nueva subjetividad urbana. ¿Esto qué quiere decir?
que entorno y contexto no son sinónimos. Entorno es la preexistencia con la que me encuentro antes de la acción, antes de la generación del objeto arquitectónico, y es él quien debe transformar ese entorno en contexto. Contexto como entorno modificado, ¿no? Y aquí estaría como la diferenciación entre estos dos términos. Arquitectura y sus objetos construidos no solo como obras aisladas que construyen ciudad. Este es otro tema también donde hacemos mucho hincapié. El objeto arquitectónico no es un hecho aislado, el objeto arquitectónico construye ciudad, y la ciudad la construimos entre todos, ¿no? Y entonces, bueno, no solo como obra aislada que construye ciudad, sino como aquella capaz de producir percepciones como búsqueda proyectual. El proyecto, su implantación y la transformación de su entorno en contexto adquieren así un valor trascendente. En morfología nosotros trabajamos fundamentalmente el tema de la percepción. La percepción desde la forma, ¿no? La percepción desde la comunicación que el objeto nos genera en su aproximación, los datos que el objeto nos da, con todas las combinaciones en forma, color, textura, materialidad, y cómo esto puede significar y, digamos, denotar aspectos específicos dentro de la obra de arquitectura. ¿Qué es un catalizador? ¿No? Y entonces, como para no estar haciendo acepciones personales, me fui al diccionario. Y dice algo que atrae, conforma o agrupa fuerzas, opiniones y sentimientos, que favorece o acelera el desarrollo de un proceso. Y cuando hablamos de desarrollo de un proceso, hablamos de la necesidad de la ciudad de construir ciudadanía, ¿no? Cuando normalmente los gobiernos urbanizan, y se trata siempre con este tema, y se habla de urbanización de sectores de la ciudad, urbanización de favelas, se habla siempre del aspecto de infraestructura. Y en realidad la ciudad es mucho más, ¿no? La ciudad es accesibilidad, la ciudad es educación, la ciudad es espacio público, la ciudad es esparcimiento, la ciudad es encontrarnos todos, y desde ese lugar construimos ciudadanía. Y entonces ese sería el desarrollo del proceso, ¿no? El proceso de construcción de ciudadanía a partir de la ciudad. Desde acá entonces la arquitectura puede constituirse como tal en un catalizador, desde este lugar de concepción, ¿no? Desde acepción, capaz de modificar percepciones urbanas, significados y apropiaciones nuevas, así como sentido de lugar y de pertenencia. Yo creo que con estos pequeños gestos, así como mostraba Andrea en Cantigny du Seu, siempre estamos con nuestras intervenciones intentando generar un sentido de lugar, un sentido de pertenencia. ¿Cómo? Y bueno, y acá es un poco lo complejo que tratamos de transmitir cotidianamente, a partir de un proyecto responsable, comprometido y con una fuerte carga ética profesional, ¿no? Esto es fundamental, entender el verdadero rol que como profesionales tenemos, no solo como técnicos, sino también y sobre todo como intelectuales de nuestro tiempo. Hago la diferenciación entre profesional y técnico, y siempre lo repito en el aula, ¿no? Técnico es aquel que aprende un procedimiento, que establece estándares, que repite este procedimiento, que controla. Un profesional tiene un compromiso ético con su tiempo y con su sociedad, y eso es a lo que debemos aspirar. Eso es al menos a lo que yo aspiro de mis estudiantes. Morfología y paisaje urbano, ¿no? Hablando de la materia, siempre encontramos en cualquier mínimo gesto morfología, y encontramos módulos, y encontramos un plano seriado, y encontramos los sistemas posibles de entender estas formas, y estos podrían ser pequeños catalizadores, ¿no? Pequeñas intervenciones que tienen un peso desde lo formal, desde el color, desde la materialidad, que permite ese acercamiento del usuario y naturalmente apropiarse de un espacio, ¿no? Morfología y paisaje urbano que pueden transformar una esquina, que puede transformar un sector, que puede generar una circulación, un lugar de encuentro, un punto de referencia, y desde ese lugar vamos también construyendo. O arquitectura que se convierte en paisaje urbano, ¿no? O sea, ejemplos de edificios
que asumen o adoptan un compromiso con el espacio público al punto de desaparecer prácticamente en función de homologar la espacialidad. Y desde acá entonces volvemos a esto, ¿no? Entorno y contexto. O sea, esto es como para recalcarlo y que quede claro. La arquitectura de puro objeto, que considera contexto al fondo sobre el que emerge como objeto, no instituye subjetividad urbana o habitante de ciudad, sino subjetividad de consumidor o individuo. Un poco a lo que se refería Andrea cuando hablaba de globalización. Si el contexto es pensado en su dimensión de figura, entonces no de fondo, figura que no solo enmarca, sino que es producida al implantar el objeto, la subjetividad urbana no será un efecto residual, sino central de la intervención del arquitecto en la ciudad. Esto lo dijeron dos que saben más que yo, en un pequeño libro súper interesante que es Arquitectura Plus de Sentido, que son Leukovic y Sturwald. En función de esto, yo les quería contar dos trabajos que se hacen dentro de la cátedra. Uno fue en la Plaza Mayor de Salamanca, la Plaza de Oro, por eso la imagen, ¿no? que la denota. Es una plaza que tiene una innumerable cantidad de variaciones en su percepción. Tiene acceso se accede a ella desde sus 4 ángulos más su relación con el mercado. Cada ingreso es diferente, uno tiene escalera, otro tiene galería, otro está abierto, y su recoba genera como esta transición y esa percepción de ese espacio que es el gran espacio de la ciudad, ¿no? Es el espacio de representación, el espacio donde se apropian de la Salamanca. Es un espacio que muta y que está acostumbrado a tener actividades efímeras, ¿no? A este punto, ¿no? Al punto de generar una plaza de toros. Un espacio que va en función del evento, haciendo que su espacio sea convocante, que su espacio de representación cobre otro sentido en algún punto. Uno de los trabajos, para nosotros un muy buen trabajo, tiene que ver con esto. Esta es la lámina, digamos, síntesis del estudiante, donde sobre el lateral ustedes ven un poco cómo a partir de las líneas de las visuales, las líneas que tienen que ver con los accesos, empieza a construir, y la situación de los distintos accesos, empieza a construir o a tomar, digamos, las líneas posibles de un objeto que venía a representar una intervención efímera. O sea, el objetivo era generar un objeto formal que tomase su origen desde las visuales o desde alguna relación que pudiesen tomar con la plaza, pero era un objeto efímero, entonces este objeto debía desaparecer. En función de esta realidad de entorno y contexto y de objeto que es capaz de modificar su entorno preexistente y entonces convertirlo en contexto, la operación, o sea, la propuesta surge de este lugar, ¿no? O sea, el objeto efímero es el central. La transformación en contexto empieza a tener que ver con ese objeto, pero modifica el entorno preexistente, genera y hace un estudio desde la maqueta de esas visuales que había detectado, de esas transiciones posibles de este objeto, y lo que propone en este compromiso de entorno y contexto es que la desaparición del evento, la desaparición de este objeto efímero, no fuese tal y quedase su memoria, ¿no? O sea, esta envolvente queda como memoria de ese espacio que se generó, pero el contexto que fue capaz de generar permanece. Esto fue una búsqueda, digamos, del estudiante en estas. Esta es un poco, digamos, la variación, ¿no? O sea, el evento terminó, el objeto desapareció, pero la memoria de su objeto, o sea, el contenedor vacío de ese objeto, mantiene en la representación de aquel que se identifica con el espacio de ese evento. Y otro caso posible, Cataratas del Iguazú. Este es un ejercicio que a nosotros nos parece súper interesante y es provocar o dar
lugar a que la generación formal surja de distintos lugares. En este caso, la generación formal surge de la imagen en 2 dimensiones de un espacio territorial, de un territorio. Los estudiantes no tienen la definición de qué es este territorio, ni de qué significan las distintas gráficas que aparecen. Lo que les pedimos es que trabajen, traten de encontrar una estructura subyacente, si es que existe, traten de generar alguna relación a partir de las siluetas o las formas que aparecerían, para producir una lógica que genere un objeto formal en relación a ese territorio. Todo este proceso culmina cuando en un momento develamos el lugar, y entonces ahí vuelve el tema de entorno y contexto. El objeto formal desarrollado tiene que modificarse o adaptarse para generar esta realidad de contexto. Acá es un poco el proceso. La primera imagen es la imagen que se le da de cátedra. El estudiante probó una trama en los espacios que parecían más vacíos, empezó a delinear, no se alcanza a ver muy bien en la silueta, pero hay como un gradiente en el color. Trata de inscribir esa forma en pequeños círculos, a partir de los centros de los círculos establece líneas. No hay un objetivo o una metodología. Muchas veces es incluso caprichoso. Lo que intentamos es que consigan o establezcan una lógica a partir de la cual el objeto surja. Esos puntos de relación se convierten en líneas. Las líneas empiezan a generar una silueta, la silueta se pliega y es el paso previo, el plegado a la volumetrización de ese objeto, de ese plano, digamos, ¿no? Entonces, en un proceso de abstracción surge un volumen. Un volumen que cuando se devela el territorio se transforma. En este caso, esta es la última fase de ese objeto. Lo que planteamos es que es un objeto celeste, no tiene apoyo. Esto para intentar que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que es el que siempre trata de tipificar, clasificar y establecer normativa, esté apagado, como digo normalmente, y pueda el objeto celeste desarrollar su forma, sus ángulos, sus aristas independientemente. Cuando el territorio se revela, entonces la adaptación de ese objeto es para ponerse en relación con el territorio. Son, digamos, puntas posibles. O sea, lo que intentamos siempre desde la materia es que el estudiante entienda que no hay una mecánica, que no hay una metodología, que no hay un paso primero y después el otro, y que el objeto puede surgir desde cualquier variable, ¿no? Esta es una posible, y bueno, nos parecía interesante por ahí comentarlo. El pasaje de entorno a contexto implica la producción de una subjetividad que observa, que experimenta el lugar. El arquitecto implantará el objeto en el lugar experimentado. El contexto no será entonces una lista o colección de datos, sino una percepción corporal de la conciencia física que registra el ser del lugar. Se trata de una percepción integral que no desagrega datos, ¿no? La arquitectura trabaja en el sentido del espacio a la vez que trabaja en el espacio del sentido. Esto también se lo agradecemos a Leucovich y Sturwart. Y con esto, pero apelando a otro grande, hace pocos días estuvimos en Italia en el casamiento de nuestra hija, así que la nostalgia italiana está presente. Carlos Scarpa dijo: lo bello ya lo conozco, ahora quiero conocer lo sublime. Gracias. Gracias a ustedes, Horacio y Andrea. La verdad es que nada es casual y justamente hoy, aquí en la clase, tuvimos una clase como de teoría de sistemas de vivienda. Luego se presentó y salió, digamos así, de forma muy espontánea, el concepto de catalizador, ¿no?
Y entonces aquí estábamos viendo cómo, como la arquitectura, en el caso específico de la vivienda colectiva, puede ser un gran catalizador, ¿no? Dentro del proyecto urbano, ¿no? De este proyecto urbano que ustedes comentaban, ¿no? En este proyecto urbano, pues, donde pensamos a la sociedad, ¿no? Donde queremos generar un entorno mucho más accesible, un entorno mucho más democrático, un entorno donde nos manifestamos, ¿no? Por lo tanto, creo que la charla, digamos, ha venido a complementar, ¿no? A ampliar esos contenidos que estábamos analizando, ¿no? Creo que pusieron, y se lo agradezco mucho, el acento sobre esta cuestión, ¿no? De cómo al final el arquitecto, a partir de una posición intelectual ética, que es muy importante, ¿no? Como decía Le Corbusier, soy un humanista, ¿no? Ah, tenemos una visión, o deberíamos de tener este posicionamiento ético, intelectual y político sobre la sociedad. Porque muchas veces lo que sucede es que muchos arquitectos realmente pues se transforman en realizadores, por así decirlo, ¿no? De recetas, ¿no? De proyectos que vienen para el consumo, ¿no? Pues la casa residencial y otros tipos de cuestiones, ¿no? Cuando a cambio, ¿no? Creo que ha sido muy sugerente esta cuestión que ustedes trataron, que en lugar de ver nosotros en las personas consumidores, yo estoy muy peleado en cuando dentro de las facultades de arquitectura, tengo una batalla personal, la verdad se lo voy confiando, porque en las facultades de arquitectura, incluso lo hacen los maestros, se habla de las personas como usuarios, ¿no? Y no como habitantes, ¿no? Yo creo que al final, pues, hay un cambio, o sea, existe una diferencia incluso etimológica muy potente. Usuario es de usar, habitantes de habitar. Nosotros, al final, no usamos la arquitectura, habitamos la arquitectura y tiene que ver con toda esta parte, pues, de la ciudadanía, de los sentidos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que pues que esta plática ha sido como muy enriquecedora. La verdad me ha dado mucho gusto porque pusieron el acento, creo, en esta parte muy importante. O sea, que el arquitecto al final es como o debería de ser como este intelectual que trabaja dentro de una sociedad, trabaja por y para la sociedad, ¿no? Y de una cierta forma, siempre a través de un posicionamiento ético, ¿no? Es decir, que la arquitectura al final construye polis, ¿no? Y a mayor razón, ¿no? Dentro de lo que tratamos en este curso, la importancia de la vivienda colectiva como catalizador de ciudad, porque me acuerdo, Andrea, cuando tú hablabas en algunos de tus escritos, ¿no? Cuando hablas de la globalización, cuando la globalización construye también estas gated communities, ¿no? Esos barrios cerrados donde consumimos territorio y donde no generamos, ¿no? Esta sociedad, digamos, colectiva, ¿no? Por lo tanto, hoy, gracias a vuestra intervención, digamos, que se han vuelto a unir como diferentes puntitos que estaban por allí, y la verdad creo que se debería seguir hablando de esas cosas siempre más, ¿no? Porque son temas que muchas veces, incluso en las escuelas, muchas veces se nos olvidan, ¿no? A cambio, creo que es muy importante hablar de ellos porque nos vuelven otra vez a hablar de un arquitecto como persona comprometida, ¿no? Con la sociedad dentro de la cual vive, ¿no? Y para la cual, digamos, trabaja. Por lo tanto, muchísimas gracias para vuestra aportación. Yo no sé si hay alguien que quiera preguntar algo aquí a los arquitectos, aquí conmigo, o aquí a las personas que están en línea. Yo tengo una pregunta. Gracias, disculpen. Una pregunta. Bueno, para empezar, muchas gracias por su presentación. La verdad es que estuvo buenísima. Y me gusta mucho esto de buscar la atmósfera, o sea, buscar que el espacio sea lujo, o sea, porque no está peleado el lujo puede ser de cualquier material, ¿no? Al final creo que enmarcar paisajes o vivir dignamente, pues tiene que ver más bien con la orientación y cosas como más lógicas, ¿no? Que a veces no es tan lógico, pero es tan simple como de repente colocar un catalizador en un espacio tan, a veces como apartado de que la misma sociedad lo hace, ¿no?
Entonces, mi pregunta va un poco por ahí, como a veces, recuerdo que cuando inicié la carrera, inicié algo desordenado. Tenía esta idea de la escultura, como, todavía la tengo como parte de hacer arquitectura. Ahorita la busca es más como hacia la generación de atmósferas, buscar como eso, ¿no? La sensación, la experiencia. La pregunta es, ¿qué tanta relación tiene un catalizador como parte de la experiencia? No como contenedor, sino como ese vacío que a veces hace falta en la ciudad, ¿no? De repente, regalarles bancas a las personas, pues puede ser benéfico, pero ¿qué pasaría si de repente podríamos hacer, por ejemplo, calles, banquetas que estén más a nivel para la accesibilidad universal, ¿no? Generar como ese tipo de cosas, que yo sé que es tal vez como mucho trabajo por parte de municipio, por parte de líderes, ¿no? Pero me gustaría escuchar igual su opinión. Ya, yo empiezo yo. Yo creo que un poco en todo lo que vos decís, lo que estás reflexionando, intentando traducir en una pregunta que en realidad no es una pregunta, pero es como el puntapié de una reflexión, ¿no? Hay tres cosas que dijiste que me parecen interesantes. Vos dijiste, usaste la palabra lujo, usaste la palabra escultura, que pertenece al arte, usaste el acceso universal, ¿no? Yo creo, y por ahí lo dije, pero no lo debo haber dicho rápido, o a lo mejor no se entendió, es que no está escindido el arte, el lujo en términos de espacio, no el lujo en términos de dinero. O sea, la buena arquitectura no tiene por qué costar dinero. Nosotros tenemos asociado la palabra lujo, por eso también es bueno poder describir las palabras y acordar qué es lo que queremos decir con esos términos. La buena arquitectura puede ser una obra de arte, no está disociada de la escultura. Y la otra cuestión es que el posicionamiento ético de quien hace arquitectura se refleja a través de la estética de la arquitectura. Entonces, cuando vos hablás de poner, de tal vez proyectar como catalizador el mismo vacío, con gestos muy pequeños como los que yo mostré en el paisaje, ¿no? Vos dijiste, bueno, en una calle unos bancos a altura de que la gente los pueda usufruir y qué sé yo. Y dijiste, bueno, tal vez es muy costoso para los municipios. No, no es costoso para los municipios. Eso te lo puedo asegurar. Son decisiones políticas, pero que plasman un posicionamiento ético y de entender que en la sociedad la sociedad que vive en ese municipio tiene ciertas necesidades que tienen que ver con cosas mucho más simples y sencillas que lo que los municipios piensan. Es decir, plantar árboles no es algo costoso, pero sí es una acción ética en cuanto que plantar un árbol me va a dar oxígeno, me va a dar sombra, va a bajar la temperatura de las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la contrapartida de plantar árboles en un administrador público? Que en otoño va a tener que barrer la vereda. Y a veces entra eso en el cálculo, porque el que barre la vereda tiene un salario, a todo, por ejemplo, el ahorro energético que hace el frentista, por ejemplo, con la sombra o el asoleamiento cuando el árbol no tiene hoja, ¿no? Entonces, sintetizando, sobre los puntos que vos dijiste, para mí la arquitectura, como decía Graciano, es un servicio, o sea, el arquitecto es un servidor público. Paulo Méndez de Rocha nos decía, cuando trabajábamos con él nos decía, a mí no me vengas con una vivienda de fulano sultano. ¿Qué edificio público vas a hacer? ¿Qué escuela vas a hacer?
¿Qué concurso de edificio institucional vas a hacer? No hay encargos. Uno tiene que, la contrapartida es que uno es arquitecto, tiene que trabajar, tiene que cobrar, tiene que vivir de algo, no puede estar siempre con concursos porque a lo mejor, aparte no gana todos los concursos que hace uno, ¿no? Pero bueno, entendiendo la dimensión, Pablo era un gran provocador, ¿no? Pero entendiendo la provocación, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo, lo que nos dejaba como enseñanza, es que somos servidores públicos. Es una profesión para los demás, donde uno tiene que ser tan humilde y decir, no hago mi obra póstuma, estoy haciendo la vivienda de otra persona, estoy haciendo una escuela para otra sociedad que a lo mejor no la van a disfrutar ni mis hijos, ni yo, pero es un acto de generosidad. Entonces, eso se ve a través de la estética de lo que hacemos. Cuando alguien nace con un arquitecto porque tiene pocos recursos, una mala arquitectura, es un cínico o es un ignorante. Cualquiera de las dos. Por eso también yo digo, les dije al principio, que el arquitecto es humanista, por definición, lo definió Vitruvio hace más de 2000 años, es un humanista y es un intelectual, y se tiene que formar, porque la arquitectura es el reflejo de la sociedad y de la época en que se construye. Y es un legado histórico, y nos conocen a través de la arquitectura, y nos van a conocer, y nos van a criticar, y nos van a analizar como sociedad a partir de lo que está construido. No sé si contesté. Pero bueno. Yo aporto absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Andrea. El problema, Octavio, es que la gran mayoría de los arquitectos se consideran técnicos y se sienten absolutamente lejanos de esta postura de intelectual y de servidor público. Y el otro gran problema es que la mayoría de nuestros políticos, o sea, el siglo XXI nos enfrenta a una decisión absoluta entre sociedad y política. Nuestros políticos, la gran mayoría, ninguno tiene responsabilidad social, ¿no? Ninguno asume lo que significa el compromiso social del cargo que tiene. Entonces, el tema de los costos, seguramente, pero por un tema incluso de moda de terminología, la sostenibilidad está invadiendo y a veces perdiendo, digamos, el valor real de su significado. Hay administraciones que gastan mucho más dinero en equipamientos que porque son de un material reciclado justifican la inversión y en realidad el equipamiento no está resolviendo, ni aportando, ni generando absolutamente nada, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos que dejan en claro que el costo no es un problema, y la decisión política es el problema, y el compromiso intelectual es el otro. Son los dos grandes conflictos con los que nos enfrentamos. Por eso, desde la academia uno intenta como remarcar y repetir esto, ¿no? A veces los chicos se quedan mirando y yo voy a la definición exacta de técnica, a la definición exacta de profesional, y se las repito y se las vuelvo a decir para que entiendan realmente cuál es la función y cuál es el verdadero compromiso. Con algunos estudiantes no sale, ¿viste? Ahí lo tenemos a Graciano, que ha aprendido bastante bien, así que tan mal no nos ha ido. Así es. ¿Alguien más tiene preguntas aquí para los profesores? Sí, Inami, ¿le puedes pasar el micrófono a este? Aquí está Inami, está aquí en la sala. No sé si... Hola, buenas noches, gracias por la plática. Y mi pregunta rápida, ¿qué le hace falta al arquitecto de hoy en día para poder generar esta arquitectura de bien, por así decirlo? Formación y compromiso. Bueno, yo voy a decir una que es anterior. Humildad. Sí, gracias. Porque
como hijos del movimiento moderno, nosotros nos formamos en la década del 80, yo me formé en la década del 80, digamos que la carrera se basaba sobre todo en los aprendizajes del movimiento moderno y recién un poquito en lo que llamamos posmodernismo. Le dio al arquitecto ese poder o esa concepción de que podía hacer tabula rasa y construir cualquier cosa en cualquier lugar desde cero. Por eso estamos como estamos, ¿no? Si no, no hubiesen... Que hay excelentes avances, y eso no estoy en contra del avance tecnológico, pero sí en el medir y en el equilibrar. No se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. No hay vacíos, realmente no existe el vacío. Siempre hay algo, siempre hay un antecedente, siempre hay algo para considerar. Físico o no, o un capital intangible, un capital cultural intangible que sirve como basamento para lo que tenemos que proyectar. Pero para verlo hay que tener ganas de verlo, y para considerarlo y no considerar nuestras obras póstumas, hay que tener la humildad de decir, bueno, no, yo no, estoy sirviendo a alguien, estoy sirviendo a una sociedad, estoy sirviendo a un habitante, a un ciudadano que quiere su casa, a una escuela, a una institución, a lo que fuere, ¿no? Yo hablaba de formación y compromiso desde el punto de vista de la academia, en primera instancia, formación de los docentes, compromiso en los docentes, formación en los propios estudiantes, no el conformismo, y compromiso desde ese lugar, ¿no? O sea, yo creo que muchas escuelas de arquitectura hoy están como inertes, ¿no? O sea, continúan y es una especie de fábrica donde la reflexión no existe y donde lo que es peor, la formación no existe, ¿no? Y solo el hecho, o sea, lo que hay que tener muy en claro es que solo el hecho de ser arquitecto no nos pone en el lugar de docentes. Solo el hecho de haber egresado, de haber cursado esta carrera, no nos pone en la situación de ser capaces de ayudar a otros a aprender. Entonces hay que aprender a enseñar, hay que aprender a aprender y hay que estar permanentemente en este trabajo, porque como decía Andrea, nuestra actividad no cesa nunca, ¿no? O sea, tenemos que estar permanentemente leyendo, formándonos, reflexionando, poniéndonos en crisis y si estamos como muy tranquilos y convencidos de que está todo hecho, no lo vamos a conseguir. Sí. Buenas noches. Hola. Mi pregunta va, a partir de esta conferencia entiendo cómo, bueno, se me confirma la idea de que la arquitectura pareciera ser inherentemente humana, y a partir de eso me surge la duda si es necesario o posible democratizar esta profesión o desintelectualizar esta profesión y lograr que todos los humanos seamos arquitectos y poder prescindir de este arquitecto o incluso del Estado para lograr hacer arquitectura, pensando, por ejemplo, en esta imagen que nos mostraban de estos vecinos en esta favela que estaban esperando a que el Estado lograra o les hiciera esta intervención, que ya fuera algo como que viniera como en nuestro ADN o en la educación en general, y lograr que el humano sea capaz de prescindir del arquitecto y del Estado para hacer arquitectura y para hacer ciudad y para hacer comunidad. Ahí eso es como muy complejo. Yo no te podría contestar, porque en realidad cuando vos empezaste a hablar y decir, bueno, que todos fuéramos arquitectos, me acordé enseguida del plan de la Bauhaus, ¿no? Pero que no eran todos arquitectos, sino que la arquitectura y el arte estaban en cada una de las dimensiones de la vida cotidiana. Pero
pero pretender que todos seamos arquitectos, no lo sé, no sé si sería bueno tampoco, pero aparte la arquitectura, no sé si es el Estado la forma, o sea, hoy es la forma organizativa que tenemos nosotros como sociedad, hoy es el Estado. Después existirá otra, pero no hay sociedad sin organización. Entonces, la ciudad es un reflejo de esa organización. Por lo tanto, tiene que existir algún tipo de ordenamiento. Luego, si la arquitectura deja de ser una profesión de algunos para hacer como una capacidad de todos, eso no lo sé, porque la arquitectura necesita una formación específica para el desarrollo de esta actividad. Lo que sí podemos es tener ciudadanos capaces de reconocer formas de vida mejores a través de la arquitectura. Y eso sería excelente, ¿no? Que un chiquito en la escuela sepa lo que es una plaza, lo que es un aula que le permita no solamente desarrollarse frente a una maestra específicamente con un formato, sino con espacios que le permitan desarrollarse con más libertad, que le permitan distintas opciones, pero eso sería una cuestión de tener como una enseñanza para ser sensibles ante el hecho arquitectónico. De ahí a ser todos arquitectos, no sé. Yo creo que es más simple, o sea, para Andrea le pareció complicado y creo que la complicó más. Me parece que a lo que se refiere es cómo podemos hacer para que naturalmente tengamos la capacidad de reconocer un buen espacio y un mal espacio. Cómo podemos hacer para que naturalmente la gente reconozca una ciudad que necesita cambios, ¿no? O sea, el ejemplo de la favela, si bien dependen, o este gesto es decir, cuando el Estado hará lo mismo con nosotros, lo que es importante es que han entendido que hay una realidad diferente. Y entonces, sea el Estado, sean ellos mismos, en ese caso ya está el aprendizaje de la arquitectura. O sea, lo que podía ser un arquitecto ya está hecho. Y en ese caso sí, toda la sociedad está en condiciones de entender que lo que pasa en la favela de enfrente es mucho mejor de lo que les pasa a ellos, o de todo lo que no les pasa. Me parece que tiene que ver más con eso, tu imaginario, digamos, ¿no? O sea, no depender de un intelectual de la arquitectura que venga y diga, che, esto está mal, o diga, bueno, vamos a acomodar, a ver, aprendan cómo se hace, ¿no? Esta cuestión de superioridad de la que hablaba Andrea, del movimiento moderno, pero también hoy lo dijo Andrea, o sea, no podemos buscar lo que no conocemos, ¿no? Y entonces, si no conocemos una buena ciudad, no podemos pretenderla. Si no conocemos un buen espacio público, no podemos reclamarlo. Si no conocemos una buena arquitectura, no podemos pretenderla. Entonces, si realmente, y ahí vuelvo a poner en crisis al técnico y al profesional, los muchísimos arquitectos que hay en el mundo trabajasen responsablemente, seguramente mucha más gente estaría en condiciones de poder hacer un juicio crítico respecto a un hecho arquitectónico o a un hecho urbano. Gracias. A mí me gustaría decir una última cosa que creo que un poco tiene que ver con lo que ustedes, digamos, estaban exponiendo, ¿no? El tema del arquitecto como pues un ciudadano, ¿no? Que al final, pues, es este intelectual dentro de una sociedad. Creo que muchas veces, y volvemos de cierta forma a esta crítica a las instituciones universitarias, lo que sale, ¿no?, de las universidades es como este mensaje que el arquitecto podría entenderse como alguien que de una cierta forma tiene que tener la capacidad para construir algo y que este algo resuelva un programa funcional. De una cierta forma, necesito esto y lo acomodo en un espacio. Claramente, pues tenemos que tener estabilidad, ¿no? De una cierta forma, porque al final la arquitectura, pues, se expresa, ¿no?, a través del espacio. Pero creo que
de una cierta forma, esto nos hace olvidar que antes de poder tener, o a margen, digamos, de tener esta capacidad, ¿no?, de poder articular los espacios, definir los espacios, no tenemos que olvidarnos las preguntas principales, si realmente se necesita ese tipo de espacio. O sea, yo creo que un poco, o una frase, digamos, que podría salir, o que a mí me sale, ¿no?, a raíz de vuestra plática, o un aprendizaje, por así decirlo, que es mucho más importante ponerse las preguntas adecuadas que llegar a las respuestas adecuadas, porque yo puedo tener respuestas adecuadas a preguntas estúpidas, pero son respuestas, digamos, coherentes con la pregunta que se hace, pero si la pregunta en el fondo es una pregunta que está equivocada y nosotros como intelectuales no cuestionamos esas preguntas, o sea, no cuestionamos las bases, ¿no?, a partir de las cuales pues queremos influir dentro de la sociedad, pues seguiremos construyendo una arquitectura que realmente no aporta, ¿no?, a la sociedad y a la ciudad. Por lo tanto, qué bien que ustedes remarcaron esta visión como del intelectual, o sea, del arquitecto, pues que se pone a pensar si realmente, pues, la pregunta a la cual tiene que responder es la pregunta del millón, ¿no?, es la pregunta real que se debería a la cual se debería de enfrentar, o simplemente, pues, si es una pregunta de una cierta forma de otro nivel, ¿no? El tema de la capacidad que vos planteabas, que es con la que se conforman muchas escuelas, eso es lo mínimo, elemental y básico. Y eso lo resuelve un geómetra, ¿no?, lo resuelve un maestro mayor de obra. O sea, un estudiante secundario de nivel superior con 20 años. Entonces, ¿cuál sería el sentido de una formación de 5 o 6 años si vamos a hacer lo mismo que hace alguien con 18? O si vamos a hacer lo mismo que hace un ingeniero que tiene un solo año de proyecto en su carrera. Entonces, lo mínimo es resolver las relaciones programáticas y ser capaces de construir ese espacio. ¿A qué tenemos que apuntar? No solo hacernos las preguntas, porque el riesgo de hacernos preguntas es que nos convirtamos en filósofos de la arquitectura, que nos pasamos hablando, que es, digamos, una de mis grandes digamos, discusiones con los críticos y con los teóricos es esta, ¿no? O sea, el crítico y el teórico se posiciona en un lugar y dictamina sentencia, como digo yo, y no está en el día a día, en la complejidad, en la relación de todo lo que significa no solo generar un proyecto, sino llevarlo a su concreción. Y entonces, volviendo a la capacidad, yo creo que lo que tenemos que ser capaces no es solo de generar un espacio, es de decidir qué espacio vamos a generar. Una de las cosas que yo les pregunto a los chicos siempre es cuál es la idea del espacio que vas a proponer. ¿Cómo querés que se sientan? No cómo querés que lo usen. ¿Cómo quieren que se sientan la gente que va a estar en esos espacios? Y no cómo quieren que lo usen, ¿no? O sea, usarlo es la resolución programática. Sentir el espacio y ser capaces de generar esas sensaciones o ese instante, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, alla ricerca dell'attimo, ¿no? Y eso lo digo en italiano, o sea, esa concreción del espacio que al menos, incluso aquel que no tiene relación con el espacio, con la preparación o con la formación de la disciplina, por un segundo, por un instante, quede impactado por la luz, por la materialidad, por la escala, por lo que sea, que no entienda por qué. Los que lo entendemos somos nosotros. Los que sabemos cómo manipular el espacio y cómo combinar luz, forma, textura y color somos nosotros. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que debemos generar. Bueno, Horacio, Andrea, la verdad, ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros. No me voy a alargar más. Luego le voy a mandar un mensaje en privado. Gracias por aceptar esta invitación. Espero pues que podamos repetir muchas veces más. Siempre es un gusto poder aprender. Cuando vos quieras. Dos personas, de dos profesionales pues
tan estimados. Por lo tanto, pues, incluso en Argentina hay una buena diferencia de horario, ¿no? No sé qué hora sea allí, pero Las 11 de la 11 noche. van a ser, sí. muy bien. Entonces, pues, Bueno, gracias, muy agradecido. no, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer tenerlos y poder compartir con ustedes. Como siempre, a mí me quedan dando vuelta cosas, ¿no? Después de que los escucho, las preguntas, de lo que uno dijo. Por lo tanto, yo soy siempre muy agradecida, porque son momentos para pensar de manera colectiva. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y gracias por este ratito. Voy a buscar esos lentes que decían ustedes, ¿eh? Sí. Ay, sí. Esos eran los que significaban Que a tu Graciano imagen. venía Graciano. Así es. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Gracias igualmente. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Buen curso. Buen trabajo. Chao, chao. Hasta luego.